viene un día grande, viene y sé que está, cuando justos y malos separados quedarán, oh hermano apercibido estás. Te hallas listo para el fallo del gran tribunal, te hallas listo para el tribunal. Día triste viene, un día triste viene y cerca está, cuando mil pecadores nos conozco, el juez dirá, oh hermano apercibido estás. Te hallas listo para el fallo del gran tribunal. Te hallas listo para el tribunal. Día alegre viene, un día alegre, viene y cerca está. A su luz brilla solo en los que aman al Señor, oh hermano apercibido estás. Te hallas listo para el fallo del gran tribunal. Te hallas listo para el tribunal. Se as ondas desta vida destruírem tua fé, fazendo que duvides de que em breve voltarei, volve os olhos ao passado, vê na cruz o meu sofrer, queres provas mais do que esta, tanto amei que a vida tem. Pensas mesmo ser tão fácil esquecer o que falei, se na história deste mundo os meus pés já empoeirei, mesmo que uma mãe viesse do seu filho se esquecer, ainda assim não haveria de me esquecer de ti, mas ainda
vedlo sufrir en una cruz, herido y despreciado por todos nuestros pecados. Mirad a Dios, cuánto dolor por nosotros llevó. Él nos ofrece con amor la salvación y la vida. Fue por nosotros que en aquella cruz murió, y por nuestras culpas que su vida dio. Aceptar debemos tanto amor, pues nos llena de paz y de gozo. Mirad a Dios, solo en silencio por nuestro mal. Él nos ofrece con amor la salvación y la vida. Fue por nosotros que en aquella cruz murió, y por nuestras culpas que su vida dio. Dios mandó a su Hijo por amor, para que su perdón nos alcance. Mirad a Dios, viene del cielo para reinar con la gloria del Padre, con sus amados por siempre. Mirad a Dios, Rey de reyes, grande Señor, y es por los siglos nuestro Salvador. Se la fe, ahimè, si frale mi vacilla in cor, Gesù vien discaccia il male con dolcezza e amor. Gesù il mio Signore, la man mi darà, perché tanto è mio amor. Gesù il mio Signore. Chi in lui crede gli delizia, egli aiuterà. Con lui proverem letizia per l'eternità.
al su sangue un yo podré darte las gracias, oh Señor, por tu gran amor que diste por mí en la cruz. Las voces celestiales nunca expresarán mi gratitud por lo que soy y lo que espero ser. Todo lo debo a ti. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria por lo que sangre me ha salvado, su poder me ha transformado. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Quiero vivir una vida que glorifique solo a ti, y si ganare alguna fama, también al Calvario la llevaré. Con su sangre me ha salvado, su poder me ha transformado. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Muy buenos días, hermanos, feliz sábado. Es nuestro deseo que estéis todos bien, pero sobre todas las cosas fuertes en Cristo. A modo de empezar el programa de la Escuela Sabática de esta mañana, os invitamos a que todos juntos desde nuestras casas entonemos el himno 404, a cualquiera parte. A cualquiera parte sin temor iré, si Jesús dirige mi inseguro pie, sin su compañía todo es pavor, mas si Él me guía no tendré temor. Con Jesús por doquier sin temor iré, si Jesús me guía, nada temeré. Con Jesús por guía, donde quiera
Si por desierto mi camino va, un seguro albergue mi Jesús será. Con Jesús por doquier sin temor iré. Si Jesús me guía, nada temeré. Donde quiera afrontaré la noche atrás, porque siempre oigo su benigna voz. Él de día y noche a mi lado está, y en plena gloria me despertará. Con Jesús por doquier sin temor iré. Si Jesús me guía, nada temeré. Padre nuestro, Dios que estás en los cielos, alabado sea tu nombre, Dios. Gracias, mi Jesús, por este día, Dios, y gracias por acompañarnos. Gracias, Dios, por estar siempre a nuestro lado, Señor. Bendice a tus hijos, donde quiera que estén, Señor. Perdona nuestro pecado, Dios, ayúdanos siempre a estar a tu lado, Dios. Por Jesús. Amén. Ahora los dejaremos con una ofrenda musical a cargo de Dana. Fracasé, lo intenté, me creí suficiente, pero era mentira y me hallé sin control, derrotada, sin fuerza, sin deseos de amar, solo llena de dudas y de soledad. Mi dolor era fuerte, pero no más que mi pecado. Anhelé el perdón, agua fresca que hiciera calmar mi dolor, pero no encontré ni siquiera una voz consolando mi ser. Compañeros de ruta escondiéndose, acudí al que tan solo me puede ofrecer sanación. Y ahí estaba en la cruz, entregando su vida por mí, derramando su sangre por mí, ofreciendo su vida por mí. No pude más que llorar y postrarme ante tanto amor y pedirle perdón. Y en el medio de su gran dolor me miró y me sonrió. Me escuchó, me sanó, sus heridas sanaron heridas de mi corazón. Salvación, por su gracia y amor ahora limpia estoy. Mi dolor es historia, Él me redimió. Acudí al que tan solo me puede ofrecer sanación. Y ahí estaba en la cruz, entregando su vida por mí, derramando su sangre por mí, ofreciendo su vida por mí. No pude más que llorar y postrarme ante tanto amor y pedirle perdón. Y en el medio de su gran dolor me miró y me sonrió. Y ahí estaba en la cruz, entregando su vida por mí, derramando su sangre
vida por mí. No pude más que llorar y postrarme ante tanto amor y pedirle perdón, que en el medio de su gran dolor me miró y me sonrió. Damos paso al misionero. Este tipo de proyecto fue creado por el gobierno ya que necesitaba mejorar la nutrición y es una necesidad en Mozambique. Actualmente la tasa de desnutrición crónica es altísima, sobrepasa el 40% y afecta a todo el país. Incluso hay lugares donde es mayor. También en Maputo descubrieron que es más del 30%, lo que también incluye distritos de Boane. Por eso sentimos que es importante que los estudiantes también reciban una porción de alimento porque podrían no estar recibiendo suficiente. Al principio, ADRA Internacional financiaba los alimentos de nuestra escuela. Otra parte de la donación llegaba a través de Acción contra el Hambre. Al ser parte de este proyecto, ellos reciben arroz. El arroz viene en un paquete con soya y vegetales deshidratados. En cada paquete hay un paquete de multivitaminas dentro del alimento que nosotros distribuimos. Así que cada ración que reciben equivale a unas 700 kilocalorías como complemento a lo que reciben en su casa. Al comenzar este proyecto hicimos una antropometría para medir el peso y la altura de los estudiantes y lo analizamos. Descubrimos que el 50% de los estudiantes estaban por debajo del peso normal. Eso fue hace un año. Tenemos que seguir pesando a los estudiantes. Tenemos un grupo de control mensual para medir resultados concretos y ver si se producen cambios. Lo que sí hemos notado es que hay un aumento en el número de estudiantes. Comenzamos con 9.366 y ahora tenemos 13.453 estudiantes. Al terminar el año pasado teníamos 11.656 estudiantes. Buenos días, queridos hermanos. Es una gran alegría encontrarnos a través de este medio. Para desearos un feliz sábado, que paséis un sábado muy bendecido por nuestro amado Señor Jesús. Y también, por otro lado, estoy muy contenta y muy agradecida porque Dios a lo largo de estos días que he estado enferma me ha cuidado y gracias a vuestras oraciones, queridos hermanos, que os quiero mucho y deciros que el Señor esté con cada uno de vosotros. Bien, en esta oportunidad voy a comentar el misionero de este trimestre que está destinado, esta semana está destinado para Polonia. Lleva por título Dos hijos inesperados. Vamos a escuchar el relato y van a descubrir por qué lleva este título, Dos hijos inesperados. Y comenta sobre una familia. Alina Pastusko es la madre de esta familia. Pues ella, al tener su tercer hija, tomó la decisión de no tener nunca ya otro hijo más. Pero al cabo de muchos años, cuando ella estaba en 42 años de edad, visita el médico y descubre que está embarazada de 5 meses. Pues el médico le recomendó que no debería de continuar con ese embarazo,
puesto que ella, pasado los 40 años, que estaba en 42 años, le dijo que hay muchísimas probabilidades que ese niño salga con alguna discapacidad. Alina se quedó muy inquieta y asustada, y el doctor para esto le recomendó a un médico abortista. Ella al siguiente día se puso en contacto con este médico llamando por teléfono, pero el teléfono no respondía. Cansada de ello, se fue a trabajar y a la tarde, cuando estaba en casa, llega su esposo y le comenta, le dice que está embarazada de 5 meses y le dice que ella no quiere continuar con el embarazo, que ha tomado la decisión de abortar, que tiene el teléfono de un médico abortista y que eso por nada del mundo. Otro hijo más, no, sobre todo por su edad, que le preocupa, vaya a nacer un niño con discapacidad, que eso le ha dicho el doctor. Y que es más, le ha recomendado y que el doctor sabe por qué dice las cosas. Eso era lo que ella reafirmaba. Pues su esposo le suplicó y le dijo, no, Alina, no hagas eso, por favor, continúa con el embarazo, no puedes hacer lo que tú estás decidiendo. Y ella le respondió que no, que al margen de la opinión de él, ella estaba decidida en continuar con este plan de no permitir que continúe el embarazo. Entonces Alina por un momento le hace una pregunta a su esposo y le dice, si yo continúo con la decisión y llevo a cabo el aborto, ¿tú seguirás a mi lado? Y él le dijo, claro que sí, mujer, independientemente de la decisión que tú tomes, yo estaré siempre a tu lado, cerca de ti. Esta respuesta le conmovió mucho a Alina. Y entonces meditó y dijo, de acuerdo, voy a continuar con mi embarazo. Sé que tú me amas, sé que siempre me vas a apoyar en todo. Y es así como decide que el bebé siga gestándose en su vientre y al cabo de 3 meses y medio estaba naciendo ese bebé y para sorpresa fue un bebé hermoso, sano, muy saludable, a quien pusieron por nombre de Adam. Pues Alina se dio cuenta del gran error que iba a cometer y cuán equivocado había estado este doctor, a pesar de que le habló con mucha seguridad y con mucha firmeza. Pues el tener a su bebé sano y feliz conmovió sus sentimientos, sus emociones. Había un sentimiento de gratitud. Ella no era una persona religiosa, es más, no creía en Dios. A pesar de que su esposo sí era religioso, él iba a la iglesia, era un hermano nuestro, era de la iglesia adventista del 7º día. Pues ella estaba tan agradecida por la manera como actuó su marido con ella, que empezó a interesarse por ese Dios a quien él amaba y le adoraba. Es así como se puso en contacto con el pastor de esa iglesia y le pidió que le hiciera estudios bíblicos escondida de su marido. O sea, su marido no sabía que ella había empezado a hacer estos estudios y al cabo de haber realizado todos sus estudios bíblicos, la iglesia había programado un campamento. Entonces, allí iba a haber bautismos y el pastor la programó para bautizarla en esa fecha. Ella asiste al campamento y cuando llaman a los bautismos, gran sorpresa fue la de su marido ver a su mujer tomando los votos bautismales. Bien, pues después de unos años, Alina quiso continuar con sus estudios secundarios y se matriculó al Seminario Adventista de Polonia. En una de esas clases escuchó el testimonio de un señor de síndrome de Down
comentar por las dificultades que pasaban las personas con discapacidad. Esto a ella le conmocionó mucho y es cuando toma la decisión de escribir su tesis, cómo ayudar a niños con discapacidad. Para ello, ella tuvo que ponerse en contacto con profesionales de la salud, entre ellos fue un fisioterapeuta, el cual le presentó a un niño que vivía en un orfanato. Visitaron el orfanato para conocer a este niño de nombre David. Y este niño cayó en mucha simpatía en Alina. Y es más, cuando se entera de su historia, este niño, al nacer, sus padres, sorprendidos al ver que era un síndrome de Down, decidieron darlo a este orfanato para que alguna familia pudiese adoptarlo. Pero este niño no encontró ninguna familia que la adoptara. Ahora él ya tenía 10 años. Alina se quedó con el cariño de este niño y más adelante el orfanato promocionó algunas visitas para familias que quisieran venir a recoger a estos niños a pasar un fin de semana. Que vengan el viernes tarde y regresen el domingo por la tarde. Alina, al enterarse de esto, pues decidió ir por este niño, por David. Y es así como empieza a traer cada fin de semana a su casa, viernes de tarde y regresarlo domingo de tarde. Y uno de esos fines de semana, Adam se cogió fuertemente a la silla y llorando decía que él no quiere regresar al orfanato, que él quiere quedarse allí. Pues toda la familia, un poco confusa, temerosa, unos decían que no, pero aquel niño, el cuarto hijo de Alina, de nombre Adam, escribió en un papel dirigiéndose a sus padres: independientemente que sea como sea David, yo quiero que se quede en casa a vivir con nosotros. Pues esta opinión de Adam conmovió los corazones de toda la familia y es así como decidieron adoptarlo. Para eso, Alina ya veía que era necesario dejar de trabajar porque la familia crecía, este niño especial necesitaba de más cuidado y opta por jubilarse y empieza a hacer los trámites para adoptarlo. Pues los trámites, gracias a Dios, fueron rápidos y fueron positivos, les dieron en adopción a este niño. Y este niño iba a la iglesia con esta familia y empezó a tomar mucho interés por los estudios de la Biblia. A pesar de tener un síndrome de Down, lo maravilloso es que él se memorizaba capítulos de la Biblia. Y cuando descubrió Salmos 23, hizo uno de sus preferidos en el que decía: el Señor es mi pastor. Cuando salía de paseo la familia, era un poco curioso para algunos que se acercaban, ¿no? Y preguntaban sobre el niño y el niño respondía con mucha amabilidad, daba a conocer el amor de Dios. Él no perdía el tiempo de hablar de Jesús. El año pasado, cuando el gran conflicto de los siglos se repartió por todas las partes de la tierra, pues en Polonia él también salió a repartir estos libros y llegó a repartir 200 libros del gran conflicto de los siglos. Pues este niño es una gran bendición porque él, con sus limitaciones, habla del amor de Dios. Es un gran testimonio para nosotros, que no hay limitaciones para predicar la palabra del Señor. Pues, como os he comentado, este misionero viene de Polonia y ellos tienen un proyecto para que con nuestras ofrendas del 13º sábado puedan hacer un estudio de televisión para que a través de allí el mensaje sea impartido hasta Polonia. Hermanos, seamos generosos con nuestras ofrendas. Y si nuestra iglesia aún sigue confinada para esa fecha, hagamos planes para que de alguna manera o de otra podamos llegar con nuestras ofrendas y de esta manera
poder participar de los proyectos de nuestra Iglesia a nivel mundial. Gracias, hermanos. Feliz sábado, queridos hermanos. ¿Cómo están? Bueno, Dios mediante, cada uno en su circunstancia, espero que se encuentren bien y que el Señor me los bendiga mucho a todos, queridos hermanos. Bueno, antes de comenzar nuestra lección del día de hoy, del día sábado, vamos a hacer una pequeña oración, como tenemos por costumbre. Así que, queridos hermanos, inclinemos el rostro y vamos a orar. Padre nuestro que estás en las alturas de los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre, Señor. Te queremos dar las gracias, querido Padre, porque tú nos cuidas cada día, sea en las circunstancias que estemos cada uno de nosotros. Tú estás ahí a nuestro lado, Señor. Tú siempre estás con nosotros porque tú amas a tus hijos, querido Padre, y queremos darte las gracias, Señor. Querido Padre, te pido por todos los hermanos que están enfermos, que tú te quedes con ellos, con sus familias, también con los que han tenido pérdidas, Señor, que tú te quedes con ellos. Y también te agradezco, querido Padre, por todos los que se han recuperado y los que se están recuperando, Señor. Querido Padre, te pido también, Señor, que te quedes con nosotros en estos minutos que vamos a tener de estudio de la escuela sabática, Señor. Te pido que tú seas el que dirija a todos, Señor, el que prepares las mentes y los corazones para el mensaje que tienes preparado para hoy, Señor, y que nosotros lo recibamos, Señor, mediante tu Espíritu, y que haga huella en nosotros, Señor, que haga mella, y que todos nosotros, Señor, podamos hacer con tu ayuda decisiones en nuestras vidas, y que Señor, sea de gran bendición y de transformación para nosotros, Señor. Que es por los méritos de tu Hijo Jesucristo que te lo pido todo. Amén. Queridos hermanos, yo quería compartir con vosotros la primera parte de la lección, que nos habla de tradiciones y cultura. Ahí en Isaías 8:20 nos dice a la ley y al testimonio. Si no hicieren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Queridos hermanos, todos nos hemos criado o educado en tradiciones. Mirad, en concreto yo me he educado en la Iglesia Católica, porque mi madre no conocía otra cosa. Entonces ella lo que aprendió, pues claro, me lo traspasó a mí, y también yo fui a un colegio católico. Y ahí tenían sus tradiciones, sus costumbres, sus hábitos, que más o menos todos conocemos. Entonces, bueno, hasta que yo ya fui creciendo y gracias a Dios, pues esas tradiciones y esas costumbres a mí no me llenaban, a mí no me decían nada. Entonces, queridos hermanos, cuando conocí la palabra de Dios, pues me di cuenta que todas esas cosas, pues en realidad no sirven para mucho, ¿vale? Sino que la palabra de Dios tiene que estar por delante. Cuando la tradición la ponemos por encima de la palabra de Dios, pues entonces ya se corrompe, porque la tradición no puede estar nunca por la palabra de Dios, sino que es al revés. Es la palabra de Dios la que tiene que estar por encima de las tradiciones. Yo quería compartir con vosotros un versículo ahí de 2 de Tesalonicenses del 3 al 6 que dice, sin embargo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, os ordenamos, hermanos, que os apartéis de todo hermano que ande fuera de orden, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Queridos hermanos, los apóstoles enseñaban la palabra de Dios a las gentes, al pueblo. Y entonces decía ¿qué nos dice aquí? Dice que todo hermano que ande fuera de orden, es decir, que ande fuera de la palabra de Dios, dice aquí, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Es decir, ese hombre o esos hombres están equivocados en esas enseñanzas. La palabra de Dios, queridos hermanos, es la que guía,
es la que enseña, es la que instruye, es la que reprende. La palabra de Dios es la que transforma al ser humano que va a ella con fe, que va a ella con humildad, que va a ella para aprender, para conocer al Señor, que va a ella en arrepentimiento buscando perdón, que va a ella para transformarse, que va a ella para crecer espiritualmente. La palabra de Dios, queridos hermanos, es maravillosa. Ella hace cosas que ninguna tradición puede hacer en nuestra vida. También tenemos la cultura, queridos hermanos. La Biblia en sí se escribió en un contexto cultural judío, ¿vale? Con sus leyes, sus estatutos. Se fue escribiendo la Biblia en las diferentes épocas, siempre en un contexto cultural, ¿vale? A las naciones, Israel estaba rodeada, que todos lo sabemos, por muchas naciones, por diferentes naciones. Y cada una de esas naciones tenía sus tradiciones y sus culturas. Y en medio de eso también estaba la idolatría. Y dice que, claro, que muchas veces los israelitas adoptaban esa cultura exterior. Y entonces, ¿qué pasaba? Pues que se alejaban de Dios. Porque el Señor no quería la idolatría, sino el Señor quería que el pueblo de Israel siguiera sus leyes, sus estatutos, fuera obediente y dieran ejemplo a las demás naciones. Pero Israel, todos sabemos que siempre adoptaban las costumbres y las leyes de las naciones que les rodeaban. Entonces, queridos hermanos, para finalizar, dice que la cultura no es perfecta en sí misma, sino que el pecado ha hecho que la cultura se distancie de Dios, se distancie de los principios bíblicos. Por lo tanto, la cultura no es una guía bíblica, no es una buena guía. La revelación de la palabra de Dios se introduce en esa cultura y la eleva a un principio bíblico. Nunca la palabra de Dios debe estar sujeta a la cultura donde es revelada, sino que siempre la palabra de Dios busca perfeccionar la cultura, es decir, la cultura se tiene que adaptar a lo que dice la palabra de Dios. Dice que empezó a revelar tanto la judía como las otras para mejorarla. La Biblia puede tener un impacto en la cultura humana y ante la sociedad. Nosotros, en la cultura que tenemos, debe estar siempre ligada en un temor a Dios, es decir, en un respeto a nuestro Dios. Y respeto requiere obediencia, requiere humildad, requiere abnegación, obediencia y confianza completa 100% de cada uno de nosotros. Queridos hermanos, hasta aquí llegó mi parte. Que el Señor os bendiga mucho y que paséis un buen sábado. Amén. Muy buenos días, queridos hermanos. Espero que estemos pasando un hermoso sábado. Queremos agradecer por la oportunidad que nos han dado de continuar, de hacer este repaso de la lección 4 de esta semana. Como bien decía nuestra hermana Encarna, ¿verdad? Nosotros vivimos en un mundo rodeado por muchos factores. Dentro de ellos, pues se habla de la tradición, de la cultura, ¿verdad? Y es verdad, la cultura, pues, es un factor que a veces nos puede influenciar para bien o para mal, ¿verdad? Podemos hacernos una pregunta: ¿cómo nosotros podemos vivir en este mundo y, no obstante, no tener una mentalidad mundana? ¿Cómo puede ser eso? Si me queréis acompañar en la Biblia, en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 y 17. Fijaros qué texto más hermoso cuando nos dice: no améis al mundo. ¿Por qué? Vamos a leerlo correctamente. Dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo.
Y yo quiero ir al versículo 17 que dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es decir, hermanos, es un reto, es verdad, pero que nada influencie ni cambie nuestra relación con el Señor. Seguramente muchas personas nos pueden dar testimonios, también experiencias, ¿no? Y la lección habla de esta semana de cómo nosotros también vivimos experiencias. Es verdad, la experiencia es una existencia, un factor de toda existencia humana. Pero, igual que la cultura, algunas experiencias también marcan significativamente nuestras vidas. Y en esta línea, lo mismo que la cultura, pues van moldeando, cambiando, y lo mismo puede ser para bien o para mal. Lo importante es que no cambie nuestra visión respecto a nuestro Dios e incluso respecto a la comprensión de su palabra. Hay un riesgo, es verdad. En la lección nos habla y nos dice qué límites puede tener nuestra experiencia. Vamos a leer conmigo en el libro de Corintios, ¿sí? Segunda de Corintios 11, el versículo 3. Fijaros lo que dice, Segunda de Corintios 11, 3. Pero temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean también de alguna manera extraviados de sincera fidelidad a Cristo. Es decir, según lo que vamos viviendo, nuestras experiencias también pueden ser engañosas. ¿Cuándo? Cuando no están inspiradas ni en armonía, dice la lección, con la voluntad de nuestro Dios. Quizás hemos escuchado, o a lo mejor alguien nos ha dicho, ¿no? Tienes que vivir experiencias nuevas, probar cosas nuevas, ¿sí? Porque es indispensable que siempre analicemos nuestra experiencia teniendo la palabra de Dios como parámetro, porque es la única manera de estar en comunión y en el camino correcto que Dios quiere de nosotros. ¿Por qué? Porque debemos someter nuestra experiencia dentro de los parámetros de la Biblia. Vamos a leer aquí mismo en 2 de Corintios, en el capítulo 10, el versículo 5 y 6. ¿Qué nos dice? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Hermanos, debemos dejar, dice la palabra, que la Biblia sea un parámetro en nuestra vida, ya sea en cada paso que demos, en cada decisión, ¿verdad? En cada experiencia y en cada situación que podamos experimentar. El Señor es el único que sabe lo que necesitamos y lo que nos va bien para llevar una vida tranquila y feliz. Estamos hablando, y acabamos con este comentario un poquito, la primera parte, ¿no? Hablamos de la tradición, de la cultura, todo eso son fuentes externas, ¿no? Pero la experiencia es una fuente interna. ¿Por qué? Porque es individual, cada persona la vive. En la lección de esta semana también se nos habla de otra parte personal, interna, que es la razón, ¿verdad? La razón. ¿Cómo se define la razón? Yo he mirado un poquito qué sinónimos tiene la razón, ¿no? Y la razón, fijaros, es entendimiento, es intelecto, pero también inteligencia.
La razón creo que es una palabra tan pequeñita, ¿sí? Pero puede ser en algunos momentos muy compleja. Y además, y creo que tengo razón, es una parte, una fuente que todo el mundo la quiere tener. Todo el mundo quiere tener la razón. Mirad, y no siempre es así, ¿verdad? Hay una frase que me gusta mucho que dice: quien solo desea demostrar que tiene razón, termina equivocándose. Muy interesante. Queridos, Dios nos ha dado la capacidad de pensar, de razonar, pero también debemos recordar que esta misma capacidad de razonamiento está afectada por el pecado. Por lo tanto, la palabra dice, debe estar sometida al reinado de Cristo. Acompañaros conmigo, ¿por qué tiene que estar sometida? Fijaros, en Romanos, a ver si tengo el versículo por aquí, Romanos, el capítulo 12, versículo 2, fijaros lo que dice. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación, fijaros esta frase, de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Habla del entendimiento, de la razón. No caigamos, hermanos, como hay muchas teorías, filosofías, de creer, no caigamos en eso, de creer que la razón humana es la principal fuente de conocimiento. No, hermanos. Eso nos lo hace creer la sociedad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la sociedad tiene su base en el raciocinio, que además lo tiene unido al racionalismo, es decir, no cree si no ve, no cree si no comprueba, ¿verdad? Fijaros, esta parte de la lección, y siempre lo hemos leído, lo hemos visto, ¿no? Si no, como cuando muchas veces, como dice la frase, queremos tener la razón, muchas veces nos equivocamos. Y el hombre se vuelve insensato. ¿Insensato por qué? Por falta de sabiduría. Y la Biblia lo expresa muy claramente cuando dice, fijaros, en Proverbios, vamos a Proverbios. Proverbios es un libro lleno de consejos. Proverbios, en el capítulo 1, ¿sí? Además empieza con un versículo fantástico. En el versículo 1, en el capítulo 7, seguro que todos lo sabemos, y dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Queridos, necesitamos que este libro, que la palabra de Dios, ¿sí?, dirija y nos haga entender que nuestro Señor como Creador nos dio la razón. Y por lo tanto, esta razón no funciona de una manera independiente, sino debe funcionar bajo la voluntad de Dios. Debemos, por tanto, someter el razonamiento, el intelecto y a lo mejor la inteligencia al temor de Jehová. Y en tanto, si hacemos eso, nos dice la Biblia, nos dice la lección, tendremos la mayor sabiduría para conducirnos por un camino recto. Y a lo mejor en ese camino recto del buen hacer, del buen actuar, podemos llevar con nosotros personas que no conocen a Dios, con nuestro testimonio, llevarlos a los pies de nuestro Señor. En el mismo libro de Proverbios, en el capítulo 9, versículo 10, volvemos a rectificar lo que hemos comentado antes. Vamos a leerlo. Proverbios 9, 10. Y nos dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría.
que este sea un pensamiento, un vivir de pensar que siempre la autoridad superior es nuestro Creador. Y Él sabe cómo tenemos que dirigirnos y quizás dominar cada uno de estos factores que nosotros podemos tener en nuestra vida propia. La lección también habla, y aquí me voy a detener quizás ya por el tiempo, sobre la Biblia, ¿verdad? La Biblia, hermanos, la Biblia supera cualquier cultura, supera cualquier tradición, pero también la Biblia es la autoridad a la cual debemos someter nuestra experiencia, nuestra razón. Queridos, la Biblia debe ser para nosotros como adventistas del séptimo día, pues debe ser una norma, ¿no? Debe tener en nuestra vida la máxima autoridad, superior a cualquier cultura, a cualquier tradición, porque la Biblia sola es todo lo que necesitamos. Con ella podemos comprobar muchas buenas o malas acciones. Con ella podemos medir nuestra razón, nuestro intelecto. Como hemos visto en un versículo anterior, la Biblia, ¿sí?, es la palabra de Dios suprema de sabiduría, ¿verdad? Suprema de sabiduría. Voy a dejaros con un versículo de Juan 7:38. Es maravilloso lo que dice aquí. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Y ya acabo esta parte con una pregunta que podíamos hacernos cada uno de nosotros. Escuchad, ¿cuáles son las consecuencias cuando no aceptamos la Biblia como la norma con la cual contrastar todas las enseñanzas e incluso nuestra experiencia espiritual? Pensad, hermanos, cada uno y responded cada uno esta pregunta, ¿sí? Creer en la Biblia es el mejor, digamos, razonamiento, la mejor experiencia que podamos tener. Por eso la lección de esta semana nos dice que es la mayor autoridad, ¿no? El título de la lección de esta semana, que es la fuente autoritaria para nuestra teología. Vamos a seguir con el final de esta lección. Voy a dar paso al hermano Pedro. Que el Señor nos bendiga en esta meditación de esta mañana. Buenos días, hermanos. Feliz sábado, queridos hermanos. Es una alegría enorme estar nuevamente aquí con vosotros. La verdad que, como les había mencionado en WhatsApp, no hay palabras para expresar mi agradecimiento, mi gratitud a nuestro Creador por el cuidado que ha tenido conmigo, con mi familia, porque he sentido también cuando he estado en ese confinamiento, he sentido la compañía de Él, de nuestro Señor a mi lado siempre. Por eso es que quería agradecer también vuestras oraciones, vuestra hermandad, vuestra cercanía a mí en estos momentos tan difíciles que me ha tocado pasar. Y ahora, continuando lo que estaban conversando nuestras hermanas, lo que estaban diciendo nuestras hermanas Encarni y Karina, sobre la Biblia, sobre la fuente de autoridad de nuestra teología, el asunto de la autoridad de la Biblia es quizás el problema más crucial que enfrenta nuestra iglesia hoy. En nuestra sociedad contemporánea, el pensamiento se ha vuelto algo hostil hacia los conceptos de la autoridad religiosa y obediencia. Para muchos, por ejemplo, la piedad solamente es genuina y legítima si se basa en una convicción interna y personal. O sea, lo que tú puedas pensar, lo que tú puedas sentir, primaría sobre la autoridad de la Biblia. No debe estar sujeta a ninguna autoridad externa. La respuesta a las preguntas sobre la autoridad de la Biblia afecta a cada aspecto de la existencia espiritual. Por ejemplo, la importancia que tú le puedes dar a ello afecta que,
por ejemplo, puede influir sobre nuestra adoración, sobre nuestro testimonio, sobre nuestra predicación, sobre nuestra misión. Y entonces, en consecuencia, toca el fundamento mismo de nuestra vida como discípulo de Cristo. Las preguntas que abordan cuestiones tan amplias como el aborto, creación, evolución, la homosexualidad, el papel de la razón, la relación entre la fe y la ciencia y el tema de la sumisión, se ven afectadas por nuestra comprensión que tenemos sobre la autoridad bíblica. Los críticos de la fe cristiana perciben la Biblia como un libro que es completamente humano. Piensan ellos que no ha sido inspirado por el Señor. Pero una revisión, hermanos, una revisión minuciosa de las Escrituras muestra que los autores bíblicos le atribuían autoridad a la Biblia. Lo veían como la palabra de Dios escrita. Para el apóstol Pablo, por ejemplo, las Escrituras eran la palabra de Dios. Eso lo habla en Romanos. Por eso lo llamó él mismo las Santas Escrituras. Para Jesús, la Escritura era la palabra de Dios que no puede ser quebrantada. Enfrentó las tentaciones del diablo con un escrito está, ¿recuerdan? Que le decía, escrito está. Y más aún, haciendo uso de todas las Escrituras, explicó todo lo concerniente que hablaban las Escrituras respecto a él. Para Cristo, el Antiguo Testamento era verdadero también y le atribuía una autoridad suprema e incuestionable de las Escrituras hebreas. A diferencia de la autoridad humana, que a menudo se basa en la fuerza y la coerción, la palabra de Dios, las Santas Escrituras, se basan en el amor, se basan en la verdad, se basan en la justicia. Según los escritores bíblicos, el Espíritu de Cristo es el que abre las palabras de los profetas y los apóstoles, como habla en 1 de Pedro. Jesucristo era un verdadero ser humano, pero también quería ser reconocido por lo que realmente era, el Hijo de Dios. Del mismo modo, aunque las palabras de las Escrituras están limitadas por el lenguaje humano, hablan con la suprema autoridad divina. Dice, por ejemplo, lo dice en Isaías 48, ¿recuerdan esta palabra que muchas veces nosotros hemos escuchado cuando dice, sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre? O también cuando nos menciona que su palabra es verdad, cuando habla en el libro, en la epístola de Juan. O también dice que la palabra de Dios, en la epístola de Hebreos habla que la palabra de Dios es viva y poderosa y no puede ser quebrantada, también nos menciona. Se menciona, nos dice también, nos aconseja que no debemos agregar nada más a la palabra de Escrituras porque podríamos ser hallados mentirosos, como lo habla en el libro de Proverbios. Hoy han surgido nuevas amenazas a la autoridad bíblica. La revelación divina se juzga por la razón humana. Solo permite la validación de lo que se puede conocer a través de la reflexión natural sobre la naturaleza. O sea, si no entra en tu razón, si tú todo lo que tú puedes filtrarlo, y si no crees en eso, pues no vas a creer en la Biblia. Si no entra dentro de tu razonamiento, no tiene validez como para creer que la Biblia tiene autoridad. Otro elemento importante en el debate moderno sobre la autoridad bíblica es el tema del alcance y el propósito. ¿Qué propósito tiene la Biblia? ¿Qué alcance tiene? Mire, el apóstol Juan nos dice que estas cosas se han escrito con este propósito, que se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna en su nombre. También nos menciona, la pregunta es, si la autoridad de las Escrituras abarca todo el contenido o solamente una parte. Algunos creen que solamente es el Antiguo o el Nuevo Testamento lo que tiene autoridad. Algunos creen más en el Nuevo Testamento, otros no. Miren lo que dice la hermana Elena de White. Muchos profesos ministros del Evangelio no aceptan toda la Biblia como palabra inspirada. Un hombre sabio rechaza una porción, otro objeto, otra parte, valoran su juicio como superior a la palabra. Y los pasajes de la palabra, los pasajes de la Escritura que ellos enseñan se basan en su propia autoridad. La divina autenticidad de la Biblia es destruida. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios? Cuando Pablo se dirigió a Timoteo, ¿qué le decía? Que toda la Escritura, no decía una parte, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La teología adventista apela a la autoridad divina de toda la Sagrada Escritura, porque lo ve como la palabra escrita de Dios. Dice otro párrafo también de la hermana White, dice lo siguiente: en su palabra
Dios comunicó a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Constituye la regla del carácter, nos revelan doctrinas y son una piedra de toque de la experiencia religiosa. Miren, hermanos, la Biblia es un libro absoluto. ¿Y por qué digo es un libro absoluto? Porque es la palabra de un Dios absoluto. Ahora esto va en contra de lo que dice la cultura relativista, que dice que todo es relativo, que la verdad es relativa. Pero no, la palabra de Dios dice no, porque Dios es absoluto, su palabra es absoluta. Y cada uno no tiene su verdad, solo existe una verdad, que es Jesucristo cuando dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Podemos sacar buenas cosas de la razón, del pensamiento, de la cultura, de la tradición. Podemos sacar cosas buenas de ahí. En cierto sentido, la cultura, la experiencia, la razón e incluso la tradición en sí tal vez no sean necesariamente malas. Se transforman en problemas cuando contradicen lo que las Escrituras enseñan. No obstante, podemos esperar hasta eso. Pero se pone peor cuando estas cosas se anteponen a la palabra de Dios. Dice que mayormente la apostasía que pasaba en el pueblo de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, tuvieron lugar cuando las influencias externas primaron sobre la revelación de las Santas Escrituras. Quiero terminar con esto, hermanos, decirle lo siguiente. Dice, solo la Biblia puede proporcionar un fundamento sólido para comprender nuestro propósito y nuestro destino. Revela la voluntad de Dios, sus mandamientos, su carácter y el plan de salvación. Tiene el poder de unificar pueblos y culturas, llevándolos a la presencia de su Dios creador y redentor. ¿Y cuál es el plan de salvación? ¿En dónde? ¿Cuál es el propósito del plan de salvación? En que tú y yo seamos salvos. En que cuando venga nuestro Señor Jesús por segunda vez, nos lleve a ese lugar preparado de la patria celestial, donde queremos estar tanto todo lo que están en estos momentos viendo, todo su pueblo que le sigue a Él, como todo lo que esperamos en Él. Que Dios los bendiga. Bueno, la lección de esta semana también, ¿verdad, hermanos? Dios en su infinita misericordia no quiere que estemos en el engaño, quiere que conozcamos la verdad. Y uno de los elementos que necesitamos encarecidamente que esté en nuestras vidas, por varias razones, es la presencia del Espíritu Santo. Debemos incluirla en nuestras oraciones, nuestra petición al Señor de que el Espíritu Santo esté en nuestras mentes y en nuestro corazón. Y con respecto a esto, quiero compartir una cita de Ellen White, de Joyas de los Testimonios, tomo 8, que dice lo siguiente. Precisamente antes de su crucifixión, el Salvador dijo a sus discípulos, «No os dejaré huérfanos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho». Estas palabras nos las dejó el Señor en Juan 14, 18 y 16, en el 16, 13 y en el 14, 26. Sigue diciendo la cita. Cristo hizo provisión para que su iglesia fuera un cuerpo transformado, iluminado por la luz del cielo, que poseyese la gloria de Emmanuel. Él quiere que todo cristiano esté rodeado de una atmósfera espiritual de luz y paz. No tiene límite la utilidad de aquel que, poniendo el yo a un lado, da lugar a que obre el Espíritu Santo en su corazón y viva una vida completamente consagrada a Dios para su salvación. Y hermanos, otra cosa muy importante, también como testimonio para la salvación de personas que todavía no conocen a Jesús. Y ahora sí, ya a modo de conclusión del programa de esta mañana, vamos a dar paso primero al himno y después cerrará con una oración. Pero no queremos dejar de dar las gracias a los hermanos que han participado en esta mañana y enviaros a todos vosotros un abrazo enorme y muy grande y recordaros que tengamos muy presente de andar siempre cogidos de la mano del Señor. Entonamos el himno todos juntos, 346, feliz el día. Bendiciones.
el día en que escogí servirte, mi Señor y Dios. Preciso es que mi gozo en ti lo muestre hoy con obra y voz. Soy feliz y en su favor me gozaré. En libertad y luz me vi cuando triunfó en mí la fe. Y el raudal carmesí, salud de mi alma enferma fue. Del mundo oscuro ya salí, de Cristo soy y mío es Él. Su senda con placer seguí, resuelto a serle siempre fiel. Soy feliz y en su favor me gozaré. En libertad y luz me vi cuando triunfó en mí la fe. Y el raudal carmesí, salud de mi alma enferma fue. Reposa débil corazón, a tus contiendas pon ya fin. Tendrás más noble posesión y parte en superior festín. Soy feliz y en su favor me gozaré. En libertad y luz me vi cuando triunfó en mí la fe. Y el raudal carmesí, salud de mi alma enferma fue. Oramos. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, y alabamos tu santo y bendito nombre, porque hoy, Señor, somos libres de acudir a tu palabra. Somos bendecidos al encontrar refugio en ella, al encontrar esperanza en ella, al encontrar vida, Señor, al encontrar salvación. Te agradecemos por este maravilloso regalo que nos has dejado y que en estos días, Señor, somos más que bendecidos, Señor, a recordar tus promesas, a recordar cada una de las palabras, Señor, que nos ayudan a seguir marchando, a seguir caminando, a seguir avanzando, sin vacilar, Señor, sin dejarnos llevar por tantas corrientes que en estos días aparecen, pero Padre, confiado, Señor, que cuando estamos, Señor, afirmados en tu palabra, cuando estamos dejándonos guiar por tu palabra, somos más que bendecidos, Señor, y tenemos también la capacidad de bendecir a otras personas. Sé con cada uno de mis hermanos donde estén, acompáñalos, Señor, dale la fortaleza y la fe necesaria para seguir avanzando, para seguir caminando, y permite, Padre, que nos podamos encontrar muy pronto y sumergirnos, Señor, en un abrazo fraternal. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia, por tu amor que nos brindas cada día. Ayúdanos a aprender cada día más en ti, a aprender cada día más de tu palabra, y ayúdanos, Señor, a caminar por fe, Padre, confiando en que tú tienes un plan para todo. Bendice a tus hijos y sigue bendiciéndonos, Señor, a través de tu palabra. En el nombre de Jesús.